Buenas tardes, vamos a ver este 23º video de física general con el sistema resistencias o resistores. Vamos a ver circuito series y circuito paralelo. En la figura se muestra un circuito serie. El circuito serie es aquel que está formado por una resistencia seguida de otra en esta forma. Claro que esta resistencia puede estar acá o puede estar acá, pero están seguidas como si estuvieran formadas. Y en la parte de abajo se ve un voltaje. Entonces la corriente va de positivo, sale del positivo, viaja a través de la resistencia y la corriente que entra aquí es la misma corriente que sale aquí. La misma corriente que sale aquí es la misma corriente que llega aquí y es la misma que sale. Es la misma corriente que llega aquí y es la misma corriente que sale aquí. ¿Qué hace esto? La corriente. Entonces, donde R1, R2 y R3 son resistencias. La letra I es la corriente y B, este es el voltaje, es la diferencia de potencial o llamado CP. Ahora vamos a ver qué unidades se manejan. Las unidades son las siguientes. R es ohms, es un omega, y B es voltajes o volts y es una letra B. La corriente I, la letra I es corriente y son amperios o amperes. Las fórmulas de la serie es: para calcular resistencia total hay que sumar la resistencia R1 más R2 más R3 y nos da la resistencia total. El voltaje también, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Este es un 3. Y la corriente que entra en la resistencia 3 es la misma corriente que entra en la resistencia 2 y es la misma corriente que entra en la resistencia 1, como vimos en la figura. Son iguales, por eso sale I1 es igual a I2 es igual a I3. Y la ley de Ohm es R es igual al voltaje sobre la resistencia, que esta la vamos a utilizar. Vamos a continuar. A continuación vemos un circuito paralelo. El circuito paralelo es aquel circuito donde la corriente se ramifica. O sea, la corriente llega a este punto y se divide en dos corrientes, aunque es la misma. Una parte para acá y otra parte la corriente se va hacia acá. Entonces, esta corriente se divide a su vez en dos partes, uno hacia acá, una parte hacia acá y la otra hacia acá. La corriente que sale aquí, llega aquí, y la corriente que se ramificó acá, que se dividió, aquí se vuelven a juntar. Y la corriente que se ramificó en este punto, aquí se vuelve a juntar y llega hasta acá. O sea, el circuito paralelo es aquel circuito donde las corrientes se dividen en subramas. Se dividen y en cierto punto se vuelven a juntar. Eso se llama paralelo. Y también es voltaje. Voltaje va positivo y negativo. La fórmula es 1 sobre R total o inverso R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. La corriente aquí ya no es la misma, ya no es I1 es igual a I2, ya no es lo mismo porque aquí se ramifican. Entonces la corriente total es igual a I1 más I2 más I3 y el voltaje sí es el mismo. El voltaje que hay aquí es el mismo voltaje que hay aquí y es el mismo voltaje que hay aquí y es el mismo voltaje que hay aquí. Entonces el voltaje total es B1 es igual a B2 es igual a B3 y la potencia o pérdida es igual al voltaje por la corriente o es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia sobre la resistencia. Estas son las fórmulas que vamos a aplicar, a utilizar en esta unidad y vamos a ver un ejemplo. Como dice el transform. Voy a comprar pegamento.
Entonces nosotros sabemos que la fórmula que vamos a utilizar, sabemos que watt es potencia y nos piden la resistencia. Entonces hay que encontrar una fórmula o una relación. Sabemos que la potencia es igual a el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ¿sí? Entonces conocemos la potencia y conocemos el voltaje. El voltaje es de 120, como dicen en el problema. Entonces vamos a despejar para la resistencia 1 es igual a, esto está dividiendo, lo pasamos para acá y esto lo pasamos dividiendo, nos queda el voltaje al cuadrado sobre la potencia de la resistencia 1, de la bombilla 1. Vamos a hacer lo mismo para la bombilla 2, el voltaje al cuadrado sobre la potencia de la bombilla 2. Vamos a ponerle P1, bombilla 1, y P2 corresponde a la bombilla 2. Y R3, que es la resistencia de la bombilla 3, sería V al cuadrado sobre P C3. Entonces, el voltaje se dice el problema que es 120 volts al cuadrado sobre la potencia de la primera bombilla son 40. Y para la segunda sería 120 al cuadrado sobre 60. Y 120 al cuadrado es 2 sobre 75. Entonces 120 al cuadrado entre 40 nos da 360 ohms. Esto es 360 ohms. Son unidades de resistencia. La segunda bombilla nos da 120 al cuadrado entre 60 y nos da 240 ohms. 240 ohms. La tercera es 120 al cuadrado entre 75 y nos da 192 ohms. 192 ohms. Estas son las resistencias de cada bombilla. Recuerda que volts al cuadrado es lo que tenemos acá. Recuerda que volts al cuadrado sobre watts, o sea, potencia, nos da ohms. Estas son las unidades que estamos utilizando. Volts al cuadrado sobre watts, volts al cuadrado sobre watts, volts al cuadrado sobre watts, nos da amperios, nos da ohms. Ahora, recuerda que el circuito está en paralelo. Entonces, la resistencia en paralelo es la resistencia total es igual a 1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Estas son las resistencias. Entonces conocemos ya las resistencias, que son estas. Entonces nomás sustituimos 1 sobre R total es igual a 1 sobre 360 más 1 sobre 240 más 1 sobre 194. Entonces vamos a desarrollar ¿cómo se llama? El desarrollo de las unidades es 1 sobre 360, 1 sobre esto y 1 sobre... El resultado lo invertimos. Entonces, 1 nos da 1 entre 360. Bueno, vamos a invertir 1 entre... Bueno, deja hacerlo. Haciendo otras operaciones, nos da que R, la resistencia total, nos da que es 0.01209 y esto le sacamos la inversa a esto, y nos da la resistencia total, entonces la resistencia total nos da a 82.665 ohms. Hacemos esto entre esto, o hacemos esta operación más esta operación más esta operación,
Sumamos, le sacamos la inversa y nos da 82.65 ohms. ¿Sí? Ohms. Esta es la resistencia total que nos piden. Ahora vamos a otra cosa. Si gustan podemos comprobar. Vamos a poner aquí. Aquí hay un espacio. Vamos a hacer la comprobación. La comprobación, lo que podemos hacer es sumar todas las potencias, que son 40 más 60 más 75 y nos da 175 watts, ¿verdad? Entonces queremos que la resistencia total es igual a el voltaje total sobre la potencia total. Entonces sería la resistencia total es igual al voltaje total, que es 120 volts al cuadrado, sobre la potencia total que tenemos, que son 175 watts. Y esto nos da una resistencia de 82. Lo que tenemos aquí abajo nos da esta resistencia. Entonces, como sale lo mismo, el resultado, el problema está bien. Si tienes alguna duda en el procedimiento, házmelo saber. Vamos a hacer otro problema. Vamos a otro ejemplo. Dice, ¿qué resistencia debe haber en paralelo? Fíjate, aquí te dice que está en paralelo con una resistencia de 12 ohms para obtener una resistencia combinada de 4 ohms. Entonces aquí dice que datos. Dice, una resistencia debe haber en paralelo. Dice que está en paralelo. Dice una resistencia R1 de 12 ohms para obtener una resistencia combinada, o sea, una resistencia total de 4 ohms. Entonces sabemos nosotros que la resistencia total, la fórmula, nosotros sabemos que la resistencia total es R1, R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces conocemos R total, que son 4 ohms, conocemos R1, que son 12. Nos pide esta otra resistencia, que nos pide que cuánto vale esta resistencia para que tengamos una resistencia combinada de 4 ohms. Entonces tenemos lo siguiente, es 1 sobre, déjame moverlo, perdón por la movida de la cámara, por la cámara, es 1 sobre R4, serían 4, es igual a 1 sobre 12 más 1 sobre R2. Entonces podemos hacer lo siguiente. Este está sumando. Pasamos para acá restando. Nos da lo siguiente. Entonces vamos a dejar solo, vamos a despejar R2. Esto está sumando, lo pasamos hacia acá restando. Entonces nos queda un cuarto menos un doceavo. Es igual a 1 sobre R2. Entonces hacemos las combinaciones y nos da lo siguiente. La inversa de 4 nos da 0.25. 0.25 menos la inversa de 12. 12 inversa nos da 0.083. 0.83333. Y esto es igual a 1 sobre R2. Entonces, haciendo esta suma o esta resta nos da 0.25 menos 0.0833. Nos da que 0.116, 166, 67.
dice que es la inversa. Entonces sacamos inversa de esta, porque aquí nos pide, y nos dice que R2 es igual a 5.9, 5.99 ohms. Esto es aproximadamente, es 6.0 ohms. Esto es lo que equivale la resistencia equivalente para que nos dé una resistencia combinada. Si tienes alguna duda en algún procedimiento, házmelo saber en plataforma o debajo de comentarios del video. Con gusto os explicaríamos. Para sacar la inversa, la tecla en la calculadora es esta. Es x a la menos 1. ¿Sí? Esa es la tecla que vas a utilizar. Vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo dice, varios resistores de 40 ohms. Varios resistores de 40 ohms son conectados de tal forma que influyen 15 amperios de una fuente de 120. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, los datos son los siguientes. Tenemos datos. Déjame ver, voy a enfocarlo bien. Dice varios resistores con resistencia, son varios. De 40 ohms, varios. Vamos a ponerle N. Bueno, conectados en forma que influyan 15 amperios, o sea, y amperaje son de 15 amperios. De una fuente de un voltaje de 120 volts. Dice que cómo puede ser esto, cómo se puede dar, ¿no? Entonces, analizándolo, nos queda lo siguiente. Analizando nos dice que la resistencia equivalente debe de ser, dice, la resistencia equivalente debe ser tal que fluyan 15 amperios de 120 volts. Entonces tenemos que la resistencia equivalente es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces, la resistencia equivalente es igual al voltaje, que son 120 volts sobre la corriente, que son 15 amperios. Entonces, la resistencia equivalente es igual a 8 ohms. 8 ohms. Ahora, los resistores deben de estar conectados en paralelo. Vamos a poner aquí. Los resistores deben de estar conectados en paralelo. Deben estar conectados en paralelo, ¿verdad? Deben estar conectados en paralelo, ya que la resistencia equivalente va a ser menor que cualquiera de ellos. Si te fijas lo que dije, la resistencia equivalente va a ser menor. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos 1 sobre 8 ohms, porque la resistencia equivalente es menor, ¿verdad? Entonces N se va a multiplicar a 1 sobre 40 ohms. Entonces esto, despejando N, nos queda 40 sobre 8. Y esto nos va a dar, por lo tanto, N es igual a 5. Es el número de resistores que estamos buscando. Si tienes alguna duda, el procedimiento me lo saber en comentarios. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Dice, en el circuito que se muestra, determina la corriente I a través de la batería. Es un circuito que a través de la batería, pasa una corriente. Y la corriente que entra aquí es la misma corriente que sale aquí. Entonces, esta corriente que entra por aquí llega a este punto y se va a ramificar.
Esta corriente se va a dividir, una corriente hacia acá y otra corriente hacia acá. Aquí se divide, una se va para acá y otra se va para acá, una parte. Entonces la corriente hace esto y esta corriente también. Entonces aquí, en este punto que está aquí, como el de aquí, lo que sucede es que la corriente, tanto esta corriente como esta, se vuelven a juntar. Y es la misma corriente que llega a este punto. Y va a ser la misma corriente que se va a salir aquí. Entonces nos piden calcular la resistencia total, la corriente. Entonces hay que resolver primero este circuito. Esto está en paralelo y esto está en serie. Esto está en serie con respecto a esto. Sabemos que esto está en paralelo porque la corriente se divide. Cuando la corriente se divide, quiere decir que el circuito está en paralelo. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos la fórmula. Tenemos tres resistencias. Tenemos que la resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Entonces, tenemos lo siguiente, que la resistencia 1, sabemos que 1 sobre la resistencia 1 vamos a designar a 3 más 1 sobre 7. De esta forma estamos haciendo que esta resistencia paralela se convierta en 1. Entonces, esto nos va a dar lo siguiente. Es inverso de 3 más inverso de 7, lo sumamos y sacamos la inversa. Entonces, desarrollando estos dos nos da 0.477, 0.476 ohms. Si te das cuenta, ohms. Esto, todavía no es. Esta es la suma de esto, pero nos dice que la resistencia total es igual a 0.476. Entonces sacamos inverso de esto e inverso de esto. Y nos da el total de resistencia total es igual a 2.1. 2.1 ohms. Y esta es la resistencia total. En el video anterior, en el ejemplo anterior, vimos que la resistencia era menor. Por eso suponemos que estaba en paralelo. Si te das cuenta, aquí la resistencia total es menor a cada una de las resistencias. En el ejemplo anterior sucedió lo mismo. Por eso se supone que estaba en paralelo. Entonces, el circuito pasa a esta forma. Hicimos, ya convertimos estas resistencias, estas dos, en una. Si te das cuenta, la resistencia paralelo sale menor a las parciales. Entonces, por medio de este procedimiento, estas dos se hacen esta. Entonces, esta ya está en serie, porque la corriente que entra aquí es la misma corriente que va a salir aquí, y es la misma corriente que va a entrar aquí, y es la misma corriente que sale aquí. Si te das cuenta, están formadas. Entonces, aquí en esta, la resistencia total es más sencillo. La resistencia total es igual a R1 más R2. Entonces, la resistencia total es igual a R1, que son 5 más 2.1, nos da 7.1 ohms. Esta es la resistencia total equivalente de todo el circuito. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Aquí está el voltaje, aquí está la corriente que vamos a calcular. Y la resistencia total es igual a 7.1 ohms. Fíjate, como está en serie, la suma es más grande que esta y que esta. Es lo contrario que sucede con el paralelo. Entonces vamos a continuar. ¿Sí le entendieron? Si tienes dudas de algún procedimiento, dime. Vamos a seguir adelante. Permíteme. Bueno, no les había puesto el voltaje porque se había pasado, pero son 30 volts. Entonces, la corriente cae en el circuito y es igual a lo siguiente. Es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje es de 30 volts y la resistencia es 7.1 ohms.
Entonces nos da 30 entre 7.1 y nos da 4.22. Nos da 4.22 amperios. Quiere decir que a través de este circuito pasan 4.22 amperios. Aquí también. Más adelante vamos a ver cuánta corriente hay aquí en cada resistencia. Espero que les haya quedado claro y que entiendan el procedimiento, los pasos. Si hay alguna duda, por favor, házmelo saber y pregúntame. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos este otro circuito. Vamos a hacer lo mismo, calcular la corriente total del circuito. Conocemos que el voltaje, 20 volts, hay varias resistencias en ellos, 2, 7, 1, 10 y 8 ohms. Igualmente analizamos la corriente va aquí, más aquí. La corriente aquí se divide, una parte hacia acá y otra parte acá. Entonces está en paralelo. Pero sucede una cosa, que la corriente que entra aquí es la misma que sale aquí y es la misma que entra aquí y sale aquí. Aquí hay una parte en paralelo. Pero esta parte, estos circuitos, estas resistencias están en serie. ¿Sí? Porque la corriente que queda, una parte se va hacia acá y otra parte se va hacia acá. Esta parte no hay ninguna división. Entonces la corriente que sale aquí, entra aquí, sale aquí, entra aquí y sale aquí. Y aquí se juntan. Entonces las resistencias R7, las resistencias 7, 1 y 10 están en paralelo, en serie, perdón, serie, porque la corriente no se divide, ¿no? ¿Sí? Divide y es la misma, entra aquí y sale, entra aquí y sale, aquí sí se dividió, aquí hay un paralelo. Entonces vamos a hacer primero estos tres circuitos, estas tres series. Entonces tenemos que, para serie, la resistencia total es R1 más R2 más R3. Entonces vamos a sumar estas resistencias. Entonces la resistencia total es igual a 7 más 1 más 10. No pongo unidades porque estamos trabajando en ohms. Entonces aquí nos da 18 ohms. Entonces el circuito se comporta de la siguiente forma. Deja de dibujarlo. Este circuito, a través de este procedimiento, el circuito pasa a ser en paralelo estas. Si te fijaste, estas van en series. Entonces sumamos las resistencias, nos da 18 ohms y nos da esta resistencia de 18 ohms. Entonces esta con respecto a esto está en paralelo. Entonces la resistencia total en paralelo, ¿por qué es? Porque hay una ramificación, la misma ramificación que estaba aquí. Hay una parte que viene hacia acá, otra parte de la corriente que se viene acá, y aquí se juntan. Entonces sería un sexto más 1 sobre 18. Y nos da lo siguiente. Entonces, estas resistencias están paralelos. Entonces, R total es 1 sobre 6 más 1 sobre 18. Y esta es la regla en paralelo. Esta es en serie. Si te das cuenta, la resistencia nos da, sumamos un sexto más un 18 octavos, un 18 avos, nos da 0.22 y a este le sacamos inversa. En la calculadora nos da 4.5 ohms. Si te das cuenta, la resistencia es más pequeña que aquí y es más pequeña que aquí, porque están paralelos. Entonces el circuito se convierte en la siguiente forma. Deja dibujarlo. Esta resistencia, este circuito, a través de este procedimiento, se convierte en esto. Si te das cuenta, estas dos es esta, con respecto a este procedimiento. Ahora nos queda calcular esta y la suma de estas dos, que sería 2, 8 y esta. Pero esta está en serie. Entonces nos queda, como está en serie, sabemos que está en serie porque la corriente que entra aquí
es la misma que sale aquí, y es la misma que llega aquí, y es la misma que sale de aquí, y es la misma que llega aquí, y es la misma que sale aquí. ¿Sí? Este es positivo, negativo. Entonces, como está en serie, sabemos que la resistencia en serie es igual a R1 más R2 más R3. Entonces nos da la resistencia total, nos da 2 más 4.5 más 8. No pongo las unidades porque sé que estamos trabajando en ohms. Entonces son 2 más 4.5 más 8 nos da 14.5 ohms. 14.5 ohms. Esta es la resistencia total y esto se va a convertir en la siguiente resistencia. Deja dibujarla. Tenemos que este circuito, con respecto al procedimiento algebraico o aritmético, nos da una resistencia de 14.5 ohms, que es esto. Entonces esta resistencia la convertimos en esta. Entonces la misma corriente que entra aquí sale y aquí. Entonces vamos a encontrar la corriente total que nos pide. Conocemos que la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Entonces el voltaje es igual a 8 volts sobre 14.5 amperios. Y no, sí, amperios, ohms, son ohms. Es que estaba pensando en los amperios. Son ohms. Entonces nos da 8 entre 14.5 nos da 0.5 amperios. 0.55 amperios. Amperios. Quiere decir que la corriente que entra, que sale por aquí, llega acá, sale y llega es de 0.5 amperios. Espero que estés entendiendo el procedimiento. Si tienes alguna duda, por favor, házmelo saber. Vamos a hacer otro ejemplo. Perdón. Tuve un error. El voltaje no son 8 amperios, son 20, como lo tenemos desde el principio. El voltaje eran 20. No sé por qué le puse 8. Entonces corrígele de 8 pone 20, 8 pone 20. Entonces aquí la operación está bien, pero no da esto. Entonces la corriente es igual a 20 volts que estaban, 20 volts que nos da el problema desde el principio sobre 14.5 y nos da 1.4 amperios. Corríjale eso, por favor. Este no va. Corrige esto. Es que aquí le había puesto 8, pero era 20. Y este es el resultado final. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle para que no se atiburre de material el video. Habremos otro video donde seguiremos explicando el mismo tema, los mismos tipos de circuitos hasta que lo entendamos y después pasamos a capacitores. Si tienes alguna duda, por favor, házmelo saber a través de comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. No se te olvide compartir el video con tus amistades, familiares y amigos. A mí me ayudarías bastante. Bueno, gracias.